Vamos a reunirnos en nuestra jornada anual de las formaciones clínicas del campo lacaniano para tratar el tema el acto psicoanalítico y lo imposible. Educar, curar y gobernar. Tres tareas imposibles. Pilar, has escrito uno de los preludios de las jornadas preparatorias, de preludios para preparar estas jornadas, ¿eh? Y quería un poco señalar que tú empiezas este preludio con una cita de Lacan, ¿eh? Donde introduce hacer desear como una operación imposible y la coloca en serie, con educar, gobernar y analizar, ¿de acuerdo? Como modalidades de lazo social. Mm. Y ahí te adentras en lo que sería el proyecto epistemológico del psicoanálisis en el campo social. Bueno, adelante. Coméntanos un Bueno, poco sobre esto y qué te ha llevado a tomar esta vertiente. bueno, primero que nada, Rosa, gracias por que podamos conversar sobre esto para las jornadas de Donosti, que me parece que van a tener mucho interés, porque Sí. el tema tratado es un tema absolutamente de actualidad. Ujú. Quiero introducir un matiz. Freud al principio se plantea como tareas imposibles, no lo dice así, pero podríamos concluirlo, Ujú. gobernar, porque está preocupado por lo que pasa en su entorno, curar, más que Sí, analizar para él es curar, sí, es curar. y, y educar. ¿eh? Y Lacan, que es muy sensible, como sabemos, a los decires freudianos, introduce el matiz de analizar, Sí. lo cual es muy pertinente porque le viene fenomenal para los discursos, para el Ujú. desarrollo de sus propios discursos. Es en ese momento cuando él se pregunta, ¿y qué pasa con el discurso de la histérica? Porque los otros discursos responden perfectamente a lo que había planteado ya de antemano Freud. Y Ujú. entonces dice, la histérica eh, tiene, mm, denuncia al amo y pretende hacer desear al otro, ¿m? Ujú. Lo cual es imposible también. Y lo introduce en el seminario, lo comenta ya en el 16, pero lo introduce con la frase concreta en el 17. Creo que esto es importante porque vemos como después Lacan en muchos momentos dirá que la histeria es la historia y la obsesión dicta las condiciones. Y creo que es muy relevante para muchas cuestiones, tanto sociales como clínicas. Yo creo que fundamentalmente cuestiones clínicas, porque una de Ujú. las quejas de la histérica es que el otro no desea como debe, por decirlo de alguna manera. Entonces yo Sí. consideré oportuno en el marco de lo que yo quería desarrollar en este preludio, introducir esa pequeña variable del seminario 17 para abrir perspectivas. Luego hay otro momento que Lacan lo dice de otra manera en la entrevista que le hacen en el 74 para la revista Panorama, también vuelve a sacar el tema y dice, el discurso de la ciencia pretende el bien de la humanidad y eliminar el malestar. Entonces, Sí. hace una referencia al discurso histérico y al discurso de la ciencia en el sentido de eso es imposible. ¿eh? Y Ujú. creo que es el tema. También me preguntas por el proyecto epistemológico del Ujú. análisis en el campo social. Eh, Sabemos que Freud, a partir de los años 20 y por razones que tienen que ver con el desarrollo político del siglo XX, también se interesa por lo social. Y eso le permite
teorizar a partir de los años 20 muchas cuestiones que hoy devienen importantes en lo social y por lo tanto adoptados por otros discursos, a veces mucho más que por los propios psicoanalistas o psicólogos, como sabemos todos que pasa en el siglo XXI, desarrolla todo eso y Freud también, y Lacan también se interesa por el tema de ese hay una ruptura epistemológica en Freud y en Lacan respecto a la tercera tópica. Que por otro Ujú, lado, la tercera teoría pulsional, que por otro lado sabemos que es rechazado por la IPA y que sería lo que marca, estoy hablando a grosso modo, la diferencia entre la IPA y un psicoanalista lacaniano, como ujú. podríamos decir, de nuestro entorno, ¿no? Que no solo el de nuestro entorno. Y es que la tercera teoría pulsional nos introduce en muchos elementos a pensar en el campo clínico y también para explicarnos fenómenos sociales de alto nivel, como por ejemplo podría ser Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, periodo de entreguerras, Ujú. posición del discurso capitalista, efectos en el cuerpo. Es una serie de elementos que gracias a la forma maravillosa de Lacan de estirar de los temas, reflexionando, creo que ya casi de día y de noche, sobre todo lo que pasaba a su alrededor, que nos permite pensar la pulsión de muerte como un elemento Ahí fundamental en está. la teoría freudiana. Ujú. Que ahí en este punto, tomando tu título, Pilar, que planteas el trauma, el negacionismo y la consideración de lo imposible, Mm. planteas cómo el negacionismo ¿eh? es una manifestación de la pulsión de muerte y una forma de gozar donde descarta la palabra del otro. Y como contrapunto, planteas el trauma y de los fenómenos traumáticos sí, de los fenómenos de violencia, más bien serían las marcas traumáticas de los fenómenos de violencia. Mm. Estaría ahí, ¿no? Cómo esta marca queda en los sujetos y en las generaciones sucesivas del grupo social. Este elemento es un elemento interesante que se plantea, porque está del lado del sujeto y también de las generaciones, ¿no? Y ahí es cuando introduces la cuestión de que el psicoanálisis ¿eh? sabe que el origen del mal ¿eh? es la utilizar al sujeto como un objeto. Entonces, aquí hay todo un desarrollo muy interesante y bueno, si nos explicas un poco más, ya que lo has escrito y en el escrito está muy bien desarrollado, si te parece. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que Freud dijese que para entender a un sujeto hace falta saber de tres generaciones. Y es también cierto, lo sabemos tú y yo, que en el desarrollo de un análisis uno se historiza también a partir de las preguntas que se va haciendo a sí mismo, ¿no? Eso lo sabemos porque nos lo enseña Freud para la clínica, pero me llamó mucho la atención estudiando el tema del negacionismo, que eh, habían psicoanalistas, sobre todo en Argentina, a partir del 76, que llevaron esto un pasito más allá, hablando del proceso político vivido en Argentina en el 76, ¿no? Porque ellos sí han tenido la oportunidad de elaborar muchas cuestiones políticas que quizás, y también, por ejemplo, tenemos muchos testimonios
de la Segunda Guerra Mundial y los efectos de los campos de exterminio. Al respecto hay un artículo maravilloso de María Luisa de la Oliva, que es compañera tuya en Madrid, que Ujú, habla de Semprún, de Jorge Semprún y de Primo Leví, sobre el proceso que necesitaron ellos para poder eh, articular de alguna manera lo traumático de su paso por los campos. Aquí tenemos dos aspectos. Uno, lo que se hace en un análisis, que finalmente hacemos eso también, y lo que gente sin analizarse va intentando articular teóricamente. Y una vez más, la relación entre los escritores, los artistas y el psicoanálisis deviene convergente porque, como ujú. decía Freud, nosotros balbuceamos lo que los artistas, entre comillas, se referían en este caso a los poetas, saben decir. Incluso en relación al pase, Sí, decía, la poesía es un intento de condensación, que al fin y al cabo es lo que hacemos los sujetos en el pase, ¿no? Poder ujú, llevar a la frase y al axioma lo que es un relato en lo imaginario, que es el relato de nuestro propio análisis. Bien, pero vuelvo a la cuestión del trauma y el negacionismo. Eh, eh, es evidente que lo traumático nos produce efectos, ¿eh? Y en una reunión que tuvimos los colegas de los distintos colegios clínicos, por casualidad, informalmente salió este tema. Y me dijeron, uy, es interesante, porque al fin y al cabo el análisis permite al sujeto salir de la posición de víctima para colocarse en otra posición, que es lo ujú. mismo que pasa, por ejemplo, con Primo Leví o Jorge Semprún, de Exacto. maneras diferentes, por su propia experiencia subjetiva. Oye, pues podrías articular algo en torno a esto. Y dice, ah, pues muy bien, voy a intentar pensar cómo hacerlo, ¿no? Para mí fue interesante porque fue trabajar y trabajar, sabes que siempre estimula a Ujú, seguir con los temas. Bien, entonces lo traumático, como tú dices, no solo es lo traumático que nosotros hemos vivido, sino lo que queda sin resolver, que de alguna manera es transmitido a la siguiente generación en un discurso eh, palpable que se ve, por ejemplo, en los niños, ¿no? O que ujú, se ve en las entrevistas con los padres cuando se es analista de niños, cómo los niños actúan lo no resuelto de la generación anterior, ¿no? sí, Hay sí. muchas aristas de donde mirar este tema, ¿no? Y entonces concluí eso, de que lo no resuelto se repite y además lo traumático no solo nos alcanza lo traumático vivido, sino lo traumático sentido por nosotros porque no está resuelto en las generaciones anteriores, Ujú, que ha producido efectos de transmisión. Hasta ahí la cuestión del trauma. ujú, Luego, por otro lado, eh, ante el trauma hay varias posiciones y es que hay sujetos que deciden interrogarse y van a un análisis, por ejemplo, ujú. y hay sujetos que lo niegan totalmente. Esto no ha pasado. También se ve mucho en la posición neoliberal que vivimos en la actualidad, el rechazo a hacer duelos. Por ejemplo, Sí, si se muere tu padre, tu madre, un hijo, una amiga, un compañero que querías, eh, lo lógico es que te afecte, no con un duelo patológico, sino que... no, aquí no ha pasado nada, ¿no? Eso es una manifestación del negacionismo en el vínculo social sí. patrocinado por el discurso capitalista. Pero fíjate, no solo existe ahí, sino que es evidente para nosotros lo que pasó de negacionismo con respecto a los efectos de la guerra civil sobre la generación anterior a la nuestra
y la anterior, ¿no? Así como en Argentina, que te lo he dicho hace un momento, se intentó de alguna manera elaborar, o en Alemania, por ejemplo, también, o en Europa en general. En España no ocurrió eso. No, hay una diferencia en España. Se produjo un fenómeno de transición política que quizás era inevitable y deseable en aquel momento, pero que limpió el campo de tal manera que dejó en las márgenes un Ujú. montón de elementos no resueltos, que evidentemente han tenido efectos sobre nosotros. Si nos fuéramos al campo de la agricultura, sector primario, podríamos decir que el hecho de que en España no hubiese una revolución industrial como en Inglaterra todavía está produciendo efectos políticos en nuestro país, pero ya nos iríamos muy lejos, ¿no? Es decir, lo no resuelto en la transición vuelve y vuelve y vuelve, Bueno. como bien sabemos los psicoanalistas, que lo no resuelto se repite, Sí. porque lo que, lo que creemos que no recordamos está actuando en nosotros. Bien, Ujú. entonces me interrogué sobre cómo en este país quizás por la operación de la transición o quizás porque el ser humano tiene todo el derecho a poder armar su vida después de un gran conflicto, como fue la guerra civil, ¿no? Y luego la guerra mundial, es una guerra mundial. Entonces, se ve perfectamente cómo hubo mucho negacionismo producto del discurso, ¿no? Del discurso social. Ujú. ¿Qué ocurre? Que eso tiene efectos y ha tenido efectos en los españoles. Concretamente digo los españoles para ir abreviando. Ujú. Eh, y eso me interroga. Me interroga porque se escucha en análisis. Sí. Es algo que es del campo social, pero tiene que ver con las curas analíticas también. Ujú. Y pues desde, yo tengo a mi abuelo en una cuneta, pero no me importa porque eso pasó hace muchos años. O yo soy adoptada, hablo de gente mayor porque ahora los adoptados lo dicen todo el tiempo. Y creo que Ujú. eso excesivamente. Soy adoptada, pero eso no tiene importancia, ¿no? O mi padre me pegaba, pero eso no es relevante. O, pues sí, ya hablo incluso de negacionismo del mismo sujeto, pero también hay negacionismo en las familias. Sí. ¿Eh? No preguntes esto, que esto ya pasó, no interesa, no es cuestión de eso. Y ya luego a nivel político, a grandes niveles, como supondrás, si se ve en el preludio, podríamos coger desde la violencia de género, Sí, las, sí. cualquier tipo de violencia, ¿no? Incluso lo traumático del terrorismo, ¿eh? De Ujú. todo tipo de terrorismo, porque terrorismo es un concepto también muy amplio. No sé si te he contestado, pero Sí, 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 sí. Además, hay en una serie de cuestiones que ya has anticipado, porque la otra cuestión que valoro que es interesante que planteas, ¿no? Es como también tomas una cita de Lacan, donde Lacan dice que el hombre tiene estrategias, frente al mal, ¿no? hay una A esta cosa, claro, cuestión traumática, me ¿verdad? olvidé, me olvidé de contestarte a la cuestión del Justamente, ¿no? Y de objeto. alguna manera está el testimonio y esta cuestión de la figura del superviviente, que ya de entrada lo has planteado, pero bueno, es este matiz de que son estrategias, frente al mal, que hay para adaptarse y dialectizar y que permite una vía de salida, ¿no? Un cambio de posición, ¿no? Entonces, en este sentido, ya lo has incorporado en, en lo que estabas planteando y en tu preludio realmente está muy desarrollado, es muy rico. ¿eh? Bueno,
tenemos que decir, ¿no? Que es interesante que se lea, ¿no? Que se vaya al preludio, que se vaya al texto y que se lea. Sí. Me olvidé antes de contestar a la pregunta de tomar al otro como objeto, ¿no? Como Ujú, origen del mal. Sabemos precisamente que en la violencia ejercida contra el otro desaparece como sujeto. Es decir, el agresor no considera al otro una alteridad radical. ¿Mm? ujú, Incluso en la violencia de género, una alteridad radical del otro sexo. Son palabras de Lacan, no son mías, ¿no? Entonces, eso permite las mayores violencias y ujú, las mayores burradas de los humanos, contra los humanos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Eichmann y Hannah Arendt, ¿no? Cuando le preguntan, que no, no, yo cumplía órdenes. Le sí, preguntan, ¿y usted cómo podía? Yo cumplía órdenes. Porque para mí, no, está implícito en la frase, aquellas personas de los campos de exterminio no eran sujetos, eran ujú, objetos con los que yo tenía que realizar operaciones absolutamente, como diríamos, como si fuera una empresa o una fábrica de eliminación hasta del sobrante del organismo muerto, ¿no? O sea, es una verdadera burrada las respuestas que da Eisman, pero al mismo ujú, tiempo nos facilitan una enseñanza muy importante gracias a Hannah Arendt, porque es el origen de la frase del asesino que mata a su mujer y ahora ya no tanto, pero antes decían, la maté porque era mía. ¿Cómo que era ujú, tuya? Ahora, en el siglo XXI, nos llevamos un poco las manos a la cabeza con esa frase, pero yo la recuerdo de mi infancia. sí, O si te ujú, pega por algo será. O tienes que aguantar porque es tu marido, eres un objeto a su disposición. O los niños maltratados que viven pasivamente la violencia familiar. ujú, ¿No? Porque, mira, podríamos incluso decir, se me ocurre abuela Pluma, los chicos jovencitos que estudian derecho porque su padre no pudo hacer derecho. Vamos a ver, ujú, está bien, si quiere estudiar derecho, que estudie derecho, o medicina, o una ingeniería, pero no porque tú no pudiste hacer eso. ujú, El objeto de tu hijo tiene que realizar, cubrir tu falta, tu falta neurótica, no es la falta estructural del psicoanálisis, pero es una eso, falta neurótica en el sentido que no tienes el escabel necesario para oparte en la vida y lo tiene que hacer el hijo, ¿no? O acuérdate de las niñas que nacían, ay, es que he tenido esta niña para que me cuide cuando sea mayor. Pero vamos a ver, es un sujeto y te cuidará esta o no. Bueno, creo que la casiústica es amplia y variada y nos entendemos perfectamente. Bien, ante eso, es verdad que hay posiciones, y yo condenso tres. Instalarse en la posición de víctima, ujú, etizar esa posición de víctima y poder salir adelante, que sería la que el psicoanálisis estaríamos en esa posición, o negar lo que pasó, los hechos, lo real, lo imposible de la situación y hacerse, como dicen los pensadores respecto al tema, rebaño de aquello mismo, ¿no? En ese ujú. sentido yo siempre me emociona mucho la película de La lengua de las mariposas, Sí, muy porque bonita. al final de la película Ujú, los padres negacionistas del papel importante del maestro
empiezan a insultarle junto con el resto de la gente del pueblo y el niño, dividido y angustiado, se pone a gritarle los nombres Bien. científicos de las mariposas que ha aprendido con él. Es Ujú. una escena brillante Sí, sí, de- sí. del cine, ¿no? Porque es una manera de saber que ese niño, pese a lo terrible de la coyuntura y el negacionismo de los padres, va a poder hacer algo, sobrevivir a esa escena tan traumática donde se llevan a su profesor maravilloso a fusilarlo encima de un camión. ¿Mm? Ujú. Creo que resume muy bien, ¿eh? El cine es una fuente de sabiduría al respecto, pero creo que esa película es la que se me ha ocurrido en este Sí, momento. En otro sí, momento se sí, me sí. ha ocurrido otra. Es perfecta, ¿no? En un poco, vamos por Termino, terminar, termino, si te parece, termino. Pilar. Mira, tenemos el Dime. negacionismo, Sí, tenemos identificarse en la posición de víctima, muy peligroso en el campo social, porque todo el mundo habla de víctimas sin sí, saber que están instalando a esos sujetos en un discurso sí, victimizante. Y luego la posición del psicoanálisis, que sería llevar a los sujetos que han sufrido cualquier cuestión de esta a una posición de dialectizar ese sufrimiento, sea el que sea. Esa es la posición del psicoanálisis y lo que yo traigo aquí para precisamente como hay un coloquio por la tarde que va a ser muy interesante sí, porque es en relación a otros discursos, no digo que se lo vayan a plantear desde donde yo, pero creo que es importante que en ese debate lleguemos a otros discursos sí, sí, con sí, nuestra... sí. Perdona, Pero es dime. interesante esto que comentas, este cambio de posición, que sí, que el psicoanálisis, en lo que es el trayecto de un análisis, hay esta posibilidad, hay una apuesta por este cambio de posición. Bueno, muchas gracias. Tal vez nos queda invitar a todo aquel que se quiera unir a nosotros en esta jornada. Se puede matricular y estaremos encantados en tenerlo con nosotros para trabajar. Bueno, y Creo que, gracias a ti, Pilar, por el trabajo y que gracias has a ti, hecho. yo también os invito a todos a Donosti porque el tema es muy actual, es muy importante y seguro que Ujú. además vamos a ser muy bien recibidos en una ciudad tan preciosa como Donosti. Efectivamente. Vale, gracias.